Bienvenidos a nuestra clase de semántica, específicamente semántica léxica. Y como ya sabemos y hemos estudiado en clase, es el estudio del significado de las palabras de una lengua. Hoy aprenderemos sobre un aspecto importante de la semántica léxica, la llamada variación léxica, particularmente la variación social de los significados de las palabras. Esta rama de la semántica es bastante estudiada por los sociolingüistas, cuya función es descubrir y definir cuáles son las variables sociales que han modificado o diversificado el léxico de las lenguas. Y además deben registrar la diversidad de las formas o significantes que se han producido debido a esto. Sabemos que como seres humanos somos seres lingüísticos, pero además para poder desarrollar y poner en práctica la facultad mental lingüística que poseemos, debemos encontrarnos en un contexto social. De esta manera, es decir, estando expuestos a la lengua e interaccionando con otros, podremos comenzar nuestra adquisición y desarrollo lingüístico. ¿Qué entendemos entonces por contexto social? En realidad, el contexto social lo es todo. El lugar donde nacimos, las personas que frecuentamos, dónde y qué estudiamos, en qué etapa de nuestra vida nos encontramos, nuestro género, nuestra clase social y todo lo que eso conlleve. Es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida y está determinado o relacionado con los grupos a los que pertenecemos. Es por esto que los sociolingüistas plantean que todos nosotros poseemos un idiolecto, que es la forma y manera lingüística específica y única de cada persona. Todos poseemos un idiolecto, todos hablamos distinto, todos tenemos nuestra propia articulación de sonidos, nuestras palabras favoritas y nuestro estilo particular. Todo ello es reflejo de nuestras vivencias y nuestro entorno social, de todo nuestro contexto social. Es por eso que no debemos olvidar que la lengua y las lenguas en general son variables, ¿sí? Y heterogéneas, y muchos factores pueden incidir en el lenguaje. También sabemos que tenemos la capacidad de negociar el significado entre los hablantes y así poder entendernos. Como lo vimos en la clase anterior, aun cuando los significados no son 100% claros, somos capaces de llegar a un acuerdo con el otro interlocutor y así poder entendernos mutuamente. Aun cuando, como veremos hoy día, existe una multiplicidad de variables en el ámbito social. Entonces, ¿cuáles son estas variables sociales que modifican el léxico? Estas son 4 y reciben el nombre de variable diatópica, variable diafásica, variable diacrónica y variable diastrática. Vamos a comenzar con la primera, la llamada variable diatópica. Es la variable que tiene relación con la geografía donde se han desarrollado los hablantes, o donde hablamos generalmente del país de origen, ya que el lugar donde pusieron en práctica su lengua va a determinar su manera de hablar. Como es el caso del castellano o el español, que aun cuando muchos países y ciudades lo usan, existe variedad en el léxico. Todos nos damos cuenta que, dependiendo del país de donde estemos, vamos a hablar de formas distintas. Estas variaciones de la lengua castellana o española se llaman dialectos. ¿Qué son los dialectos? Los dialectos son variaciones diatópicas o geográficas de una lengua, como el castellano de Chile, el castellano de Colombia o el castellano de Cuba, por ejemplo. Todos mantienen un sistema en común, ya que todos son castellanos o lenguas castellanas. Sin embargo, presentan variaciones en diversos aspectos de la lengua, derechamente por su ubicación geográfica. Ejemplos como polera en Chile, los argentinos le dicen remera, o los nicaragüenses le dicen candelas a las velas, como las denominamos en Chile. Y así un sinfín de palabras que, como podemos ver, sus significantes varían, pero no así su significado. Es decir, sus formas van a variar, pero su significado debe ser el mismo. La importancia de conocer esta variable diatópica en el área fonodiológica es entender la unicidad o particularidad del hablante y variabilidad de los usuarios que ustedes deberán intervenir. No podemos decir que un hablante de México o Colombia habla mejor que un chileno, ya que los criterios de bueno o malo no son admisibles en los estudios científicos y en las descripciones de las lenguas. Las lenguas son, y por ende, se describen tal cual son. Y como ya hemos discutido anteriormente, los dialectos no son más lindos o más feos que otros.
son directamente variaciones geográficas de una misma lengua y, muy importante, forman parte de la identidad de los pueblos. Muchas veces en nuestros contextos sociales tenemos la discusión de que el chileno habla mal, de que el colombiano habla bien o que el peruano habla mejor. Eso, en términos de la ciencia lingüística, es un criterio o una opinión personal, pero que no puede ser catalogada de esa forma en un contexto serio, como una intervención, o en el caso mío, como en una investigación del lenguaje. Primera pregunta entonces a la clase. ¿En qué casos un fonoaudiólogo puede intervenir a un hablante de otro dialecto del castellano? Muy bien. La siguiente variable es la variable diafásica o estilística, que refiere a diferencias en la lengua ocasionadas por los hablantes de acuerdo a una situación concreta. Aquí la palabra clave es el registro lingüístico. Registro lingüístico. Dependiendo de la ocasión, de los hablantes y factores contextuales, nosotros, como hablantes competentes de una lengua, debemos ser capaces de intercambiar registros, ya sea de habla formal a habla informal o viceversa, lo que ocasiona variabilidad en nuestro lenguaje. Vamos a estar diciendo lo mismo, pero con un registro diferente. Si yo voy a hablar con una persona mayor o alguien en una jerarquía superior, es muy probable que utilice el usted en vez de tú, o el cómo le va en vez de cómo te va, aun cuando estoy expresando lo mismo, que es una segunda persona singular. Esto se debe a que para lograr una comunicación exitosa, nosotros como hablantes de una lengua debemos saber identificar el contexto y adecuarnos a él. Otros ejemplos de registro informal en el léxico son los que usaríamos con amigos en una situación distendida, como es el uso de los modismos, muy típico en Chile, y expresiones como, por ejemplo, cachai, el cipo, te fuiste al chancho, que en un registro formal, es decir, en un contexto como una reunión de trabajo o con personas con una baja confianza o poca confianza, utilizaríamos las expresiones como ¿me entiendes? Así es, o en vez de decir te fuiste al chancho, diríamos considero que traspasaste los límites o que exageraste. Es parte fundamental de la competencia lingüística y comunicativa tener la capacidad de utilizar registros adecuados a los contextos. De otra manera, podemos sonar fuera de contextos de contexto o desubicados en dicho entorno. En otras palabras, esta variable nos permite comunicarnos efectivamente a través del uso adecuado de expresiones lingüísticas. Pregunta número 2 entonces. Como profesional de la comunicación, ¿debe el fonoaudiólogo ser competente en esta variable? ¿Por qué? ¿En qué contextos? Ejemplifique. Ahora vamos con la llamada variable diacrónica. La variable diacrónica, obviamente día significa a través de y cronos significa tiempo. Por lo tanto, esta variable expone los cambios y evoluciones del lenguaje a través del tiempo. El castellano se comenzó a desarrollar como una lengua vulgar. Las lenguas vulgares eran las variaciones del latín, ¿sí? Al principio, cuando el latín comienza a dejar de ser hablado y pasa solamente a lengua escrita, las lenguas que eran habladas eran las llamadas lenguas vulgares. Por ejemplo, las lenguas romances. Esto desde el siglo III a.C., ¿ya? Cuando la creación o comienza el desarrollo del portugués, el francés, el español, etc. Y a través del tiempo ha sufrido modificaciones debido al uso y a las condiciones normales a las que está expuesta una lengua natural. Es por esto que ha variado en el tiempo y, obviamente, lo seguirá haciendo. Es fácil encontrar palabras que se usaban anteriormente y que han sido reemplazadas por otras más modernas, o que siguen siendo usadas, pero connotan un uso más antiguo, ¿sí? Estas palabras que aparecen aquí son clásicas, ¿cierto? Que se utilizaban mucho más antes, pero actualmente tenemos otras variaciones de la misma palabra, ¿sí? Otros ejemplos son la palabra bochinche o fantoche o tentempié o cachivache, que son palabras que fácilmente podemos escuchar de nuestros abuelos, que ellos todavía de hecho utilizan, pero que casi nunca lo vemos expresado en personas de la época actual, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, el símil de bochinche actualmente? Sería como hacer escándalo, ¿ya? Una persona fantoche, una persona sobrada o quebrada,
¿ya? Un tentempié sería lo que hoy día llamamos un snack, que es un extranjerismo, que lo tomamos desde el habla, ¿cierto?, de la lengua inglesa. Y los cachivaches, por ejemplo, podría ser las cuestiones, ¿ya? Y quizás otro tipo de palabras que también se ocupan actualmente. Este fenómeno de evolución en el léxico es una característica fundamental de las lenguas vivas, ¿sí? Va a seguir cambiando y es un proceso natural, que aunque queramos influir en ello, no tenemos nada que hacer en realidad. Por lo tanto, pregunta número 3. ¿Qué palabras han variado a través del tiempo? ¿Usas palabras que son consideradas antiguas? La última variable que vamos a estudiar es la llamada variable diastrática o sociocultural. Esta es una de las más controversiales y complejas, ya que corresponde a diferencias en la lengua de acuerdo a estos conceptos que son cultura, situación socioeconómica, situación educacional de las personas. De acuerdo a estos diversos factores, los hablantes podrán catalogarse a través de estos distintos niveles que vemos acá, como el nivel culto, el nivel estándar, el nivel inculto y el nivel marginal o vulgar. Aquí existen distintos criterios sociales que permiten percibir esta variabilidad lingüística en el léxico. Por ejemplo, cuando hablamos del rango etario, que corresponde a la edad de los hablantes. También cuando hablamos de, por ejemplo, las personas con diversas profesiones, ¿ya? Y conceptos asociados, cuando nosotros hablamos de un lenguaje técnico, el uso de tecnicismos o de los tecnolectos. También el concepto de género, ¿ya? Antiguamente llamado sexo, la diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y además el nivel educacional, cultural, la clase social, etcétera, que todo esto, si uno lo ve, principalmente los últimos dos, son bastante controversiales. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ir explicando la variabilidad y la complejidad. En cuanto al rango etario, la variabilidad va a corresponder sobre el habla de personas con diferentes edades. Una persona adulta habla de forma distinta que un niño o un adolescente, es algo que podemos percibir claramente. Lo mismo con personas de la tercera edad. Es muy común que el léxico de un niño sea más acotado y simplificado que el de un adulto, obviamente porque has tenido menos exposición, menos experiencias, etc. También que el léxico adolescente sea más creativo o desafiante de las reglas, a través del uso de modismos, son muy creativos a esa edad, y también el uso de las palabrotas, directamente relacionado a su periodo de vida y la búsqueda de identidad. Es mucho más coloquial, ¿sí? Desafiamos lo establecido, etc. Por el contrario, un adulto mayor utilizará palabras más estandarizadas o correctas, ¿sí? Pregunta entonces, ¿qué palabras son propias de un habla adolescente? Otorga ejemplos concretos y sus equivalentes en un adulto. Un segundo punto de esta variable, que es la diastrática, que es la última que estamos viendo, es el lenguaje profesional, llamado también lenguaje técnico o tecnolecto. Esto es el conjunto de tecnicismos o palabras específicas de alguna disciplina, oficio o profesión. Los lingüistas, por ejemplo, hablamos de palabras como deixis, fonema, significante, diglosia, que son conceptos compartidos, entendidos y utilizados por las personas como yo que nos dedicamos al estudio del lenguaje. Sin embargo, no son entendidos por la comunidad en su plenitud. Lo mismo con el lenguaje de los abogados, por ejemplo, ya que utilizan palabras como querella, demanda, fallo, cuasi delito. Los médicos que utilizan palabras como código azul, distimia, shock, catéter. ¿Ya? Y los peluqueros, por ejemplo, también en un oficio, ocupan palabras como activador, alcalino, apelmazado, cenizo, coloración, que son entendidos por sus propias comunidades. ¿Sí? Eso no implica que nosotros no sepamos, por ejemplo, sobre lengua castellana, sino que son palabras específicas de esos contextos laborales, ¿ya? Este tipo de jerga lo que hace, principalmente, es facilitar la comunicación entre miembros de un determinado ámbito profesional, ¿ya? Y forman parte fundamental de nuestro idiolecto. ¿Sí? Si recuerdan lo que era el idiolecto, era nuestra forma particular, ¿ya? Y específica de estilo lingüístico que tenemos, ¿ya? Obviamente, si ustedes son fonos, van a tener
un tipo de no sé, tecnolecto o tecnicismos que van a estar asociados a la disciplina. En cambio yo, que soy lingüista, voy a tener obviamente un bagaje o una red semántica o un lexicón, ¿cierto?, asociado a mi área de conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta es, y lo importante es que sean súper claros con esto, es que respondan cuáles serían ejemplos claros de tecnolectos en la fonoaudiología específicamente. Yo sé que la fonoaudiología tiene una mezcla muy grande de distintas disciplinas, es muy interdisciplinar. ¿Ya? La idea acá con esta pregunta es que ustedes puedan desarrollar palabras que son específicamente, o sea, puedan especificar palabras que son claramente del área de fonoaudiología, ¿sí? Obviamente van a haber algunas que se topan, como por ejemplo las que nosotros, los lingüistas y los fonos ocupamos, de repente hay palabras que ocupamos las mismas, ¿ya? Pero ¿qué sería, por ejemplo, tecnolecto fonoaudiológico? Vamos ahora a este tercer punto de la variable diastrática. Seguimos la variable diastrática, que es la variable género, denominada anteriormente sexo, hace años atrás. El concepto de género es un concepto bastante nuevo, ¿ya? Que fue a mediados del siglo XX que empieza recién a hablarse esa diferenciación de género. Antes existía solamente esta variación biológica entre hombre y mujer, ¿ya? Esta variedad en el léxico corresponde a diferencias, originalmente, entre hombres y mujeres y tiene un componente fuertemente social. Sabemos que la brecha en diversos aspectos sociales entre mujer y hombre ha ido disminuyendo, aunque no totalmente, ¿ya? Y podemos ver este fenómeno, ¿sí?, reflejado en el lenguaje y sus diversos cambios. Es decir, el cambio de la relación social entre hombres y mujeres ha cambiado y el lenguaje ha sido un reflejo de eso también. Diversos estudios sociolingüísticos mostraban en el siglo pasado diversas variantes entre el léxico de mujeres y hombres. De hecho, era mucho más marcado de lo que uno puede ver hoy en día. Por ejemplo, los hombres solían utilizar lenguaje técnico de sus oficios, se dedicaban a oficios, y además uso de palabras vulgares, debido a que los lugares donde se desenvolvían eran el ámbito de lo público, ¿ya? El trabajo, salían con amigos, etc. En cambio, las mujeres solían tener un vocabulario más ligado a las labores domésticas y de crianza, ya que su contexto era el contexto privado, la casa. Se asociaba a que la mujer criaba a los niños, por ende su lenguaje era más estandarizado, más adecuado y más recatado. Se asociaba a la mujer a la prudencia y al hombre a lo más osado, y el lenguaje también era reflejo de aquello. Como hemos visto en el paso del tiempo, debido a diversos cambios sociales, la mujer también ha variado en su habla, evolucionando a través de su ingreso o debido al ingreso al trabajo remunerado, a la educación superior y otros cambios sustanciales en la vida de las mujeres. Su contexto social ha cambiado y por lo tanto su lenguaje se ha adaptado a estos nuevos escenarios. Es por esto que, para generaciones más nuevas como ustedes, las diferencias en el plano lingüístico no son tan perceptibles. Uno no dice los hombres hablan así, las mujeres hablan así distinto, ¿ya? Especialmente por la edad, el rango etario que ustedes tienen. En general, las personas de adolescentes o jóvenes como de veintitantos años tienden a tener un lenguaje bien similar, ¿ya? Pero si miramos, por ejemplo, a nuestros padres, nos vamos a dar cuenta quizás de esa diferencia. Sin embargo, aun cuando esta diferencia se ha vuelto cada vez menor, todavía existen diferencias en este lenguaje femenino y masculino. Es mejor mirado socialmente si una mujer utiliza diminutivos como perrito, poquito, lindy. En cambio, no es tan bien mirado si un hombre opta por ese tipo de usos. ¿Ya? Los hombres utilizan las formas basales, ¿ya? Decir perro, poco, ¿ya? En vez de decir poquito, ¿cierto? Que está mucho más relacionado a quizás una suavización, se podría decir si es que existe esa palabra, del lenguaje más femenino. También cuando de vulgarismo se habla, los hombres expresan con mayor libertad palabras incultas. En cambio, aún a pesar del paso de los años, las mujeres tratan de cuidar la intensidad de la expresión vulgar, aun cuando hoy en día las expresan, antiguamente impensado. Lo que las convierte, a las mujeres, en individuos más conscientes del impacto que las palabras poseen a nivel social. Obviamente tiene que ver con un aspecto histórico. Además, otras características que se mencionan de la mujer es que tienen un tipo de habla más indirecto, donde expresan una idea, pero en realidad se requiere de una interpretación más allá de lo literal. Ejemplos como no me pasa nada, que puede significar muchas ideas, se opondrían a un tipo de habla directo que supuestamente realizan los hombres.
Todos estos estudios han sido bastante controversiales porque se ha cuestionado si las diferencias entre hombre y mujer en el lenguaje son naturales, es decir, venimos predeterminados, o más bien impuestas socialmente e históricamente. ¿Es cierto que es más aceptado que un hombre hable de forma directa, con palabras completas, por ejemplo, que una mujer? ¿Es muy rudo que una mujer hable así? ¿Es muy masculino? ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene un habla directo o se expresa con vulgarismos en nuestra sociedad actual? Este tema cobra una importancia real cuando fonoaudiólogos deben desarrollar en usuarios transexuales expresiones de acuerdo al género elegido. No bastará solo el trabajo vocal, que además es compatibilizado por terapias hormonales, sino que además se deberá trabajar las habilidades comunicativas verbales y no verbales, en la forma de expresarse, en el léxico, en su lenguaje corporal, etc., que en el fondo permite al usuario sentirse acorde al género deseado. Ante esto surge la pregunta: ¿cómo entonces hablan los hombres y las mujeres? ¿Qué nos diferencia? Mención especial en este apartado tiene el llamado lenguaje inclusivo, que en la actualidad está bastante en boga. Considerando los cambios sociales, nos damos cuenta que cómo los cambios sociales impactan en el lenguaje. Ya no solamente hablamos de hombre y mujer, sino que posteriormente las comunidades LGBTQI, ¿cierto?, de diversidad sexual, han manifestado a través del lenguaje la indeterminación del género, o la llamada neutralidad lingüística, con el fin de exponer la diversidad de géneros presente en nuestra sociedad actual. Impensado hace 20 años atrás, quizás ni 10 años atrás. Esta neutralidad lingüística está presente en algunas lenguas, como por ejemplo el alemán o el ruso, no así el castellano. Lenguas como el inglés o el sueco ya han adoptado estas medidas como una forma de nivelar e incluir a comunidades socialmente minoritarias, es decir, comunidades que no han tenido los derechos que sí han obtenido los grupos dominantes o mayoritarios. Si estas expresiones como el uso de la E final como género neutro en español o el they como género neutro en el inglés permanecerán o no en el tiempo o serán adoptadas por la comunidad, se deberá a los factores de uso y necesidad social de las diversas comunidades, y poco se puede influenciar o manipular con la evolución natural de las lenguas vivas. La sociedad en su conjunto decidirá si estas variaciones serán aceptadas y luego utilizadas. En resumen, entonces, para cerrar esta parte del tema género, pregunta 6. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el habla femenino y masculino en la actualidad? Y para ustedes, fonos, ¿cuál es la importancia de conocer dichas diferencias? Para terminar, tenemos este otro elemento, parte de la variable diastrática, la última variable que estamos viendo, que es el aspecto sociocultural o socioeducacional, ¿ya? Tiene distintos nombres, el nivel o el tipo de clase social, cómo todos estos aspectos van a influir en nuestro lenguaje, ¿ya? Es una variable bastante controversial, ¿ya?, que, como ya he mencionado, o lo que percibe es el uso lingüístico de las personas con educación versus las personas sin o menor educación. Existen diferencias y variabilidades entre el léxico y el lenguaje en general de alguien que ha estado expuesto a contextos culturales valiosos versus personas que carecen de espacios y contextos educativos. Se espera, y digo se espera porque a veces no ocurre, que una persona con mayor grado educacional posea mayor riqueza léxica y de relaciones léxicas, como también mayor conocimiento de mundo, por ende, mayor manejo lingüístico. Por otro lado, una persona con menor grado educacional o cultural experimentará complicaciones en acceso al léxico adecuado, tanto en cantidad, en variedad y en rapidez. ¿Sí? Una persona que ha tenido menos exposición cultural o educativa es probable que no tenga la cantidad que requiera sus contextos, no tenga la cantidad de léxico que él va a requerir en sus contextos, ¿ya? Y además va a tener un proceso mucho más lento de acceso a ese léxico, ¿ya? Porque no ha habido un proceso cognitivo que supuestamente cuando estamos expuestos a distintos niveles educativos se desarrolla, ¿sí? Décadas atrás esto estaba asociado al ingreso económico, ya que las familias aristócratas eran las que tenían acceso a la educación formal e incluso educación universitaria en esas épocas, y las clases obreras o más pobres no tenían acceso completo a la educación y debían ingresar inmediatamente al ámbito laboral. Haciendo un poco de historia, con el comienzo de la revolución industrial y el surgimiento de la burguesía o los nuevos comerciantes, llamados también por los aristócratas los nuevos ricos,
se inicia un nuevo orden social, donde personas que, no necesariamente teniendo el poder social o histórico de tradición, como los aristócratas, sino que solamente un poder económico, podían acceder a niveles superiores de educación formal. Hoy en día, con la aparición de la llamada clase media, junto con la gestión y promulgación de leyes por parte de los estados, en proveer o crear mayor acceso a la educación y cultura de forma mucho más equitativa, ¿ya? Esta relación más dinero, más cultura, más educación, o menos dinero, menos cultura, menos educación, es cada vez más difusa. ¿Sí? Hoy en día no tenemos certeza si es que yo voy a tener más dinero, ¿ya? Significa que voy a tener, en el fondo voy a ser una persona más culta, o si tengo menos dinero, significa que voy a ser una persona más inculta, ¿cierto? Que una persona con más plata, ¿ya? Eso hoy en día, por los cambios sociales y económicos que estamos viviendo, no es una relación directa. De todas formas, muchas veces hacemos el ejercicio y nos vamos hacia el estereotipo de las clases sociales, ya que al final es un estereotipo, ¿ya? Es muchas veces notoria la variedad léxica marcada por las clases sociales más extremas, por ejemplo en Santiago de Chile, ¿sí? Eh, si comparamos los del barrio alto, los cuicos, y los de barrio bajo o flaites, ¿ya? Si nos vamos a ejemplos claros del léxico, la gente de clase alta utiliza expresiones como 1.000.000 para dar las gracias, o dicen adiós en vez de chao, demasiado o te morí para expresar algo muy positivo. En cambio, la gente de clase baja, entre comillas, utilizaría palabras como estar playa, ¿cierto? Estar relajado, comerse, pelarse, ganarse aquí o allá, ¿cierto? El choreo o la expresión hiera para expresar el término de lo que se quiere decir, ¿sí? Es algo que nosotros notoriamente podemos percibir y que, en el fondo, independiente de que es difícil definir si una persona es de clase alta o clase baja, el lenguaje es un marcador social. Y eso es algo que ha sido muy controversial en el tiempo, pero es real en el fondo, ¿sí? Muchas veces nuestra forma de expresarnos, nuestras formas de hablar, ¿ya? Nuestras formas de, nuestra elección de léxico, muchas veces nos determina socialmente, ¿sí? Como ciertas personas con un nivel sociocultural X. Para finalizar, la última pregunta, pregunta 7. ¿Qué significan las palabras antes mencionadas, las que mencioné sobre las clases sociales? ¿Qué otros ejemplos de esta variable, la variable sociocultural, podemos encontrar en Chile? Me imagino que deben tener miles, así que la idea es que puedan traer muchos ejemplos. Concluyendo con esta última variable diastrática, todos los elementos que mencionamos antes, estos elementos de la última variable, que como había dicho es la más compleja y controversial, cuando hablamos de la edad, del género y el nivel cultural o socioeconómico, van a definir, todos estos elementos en conjunto definirán el nivel lingüístico que los hablantes poseen, los cuales pueden ser nivel culto, referente a una riqueza léxica y académica que permite una capacidad de abstracción, se supone que es como el nivel mayor o superior que uno puede obtener en el lenguaje. El nivel estándar, que es un nivel de lenguaje claro, directo, con capacidad y metalingüística, o sea, es una capacidad de conocer y poder corregir ciertas producciones léxicas y gramaticales. Un nivel inculto, o sea, con mal uso de palabras, presento vacilaciones al hablar, una dicción defectuosa, ¿ya? Si tengo palabras que pronuncio mal o las uso en un contexto errado, ¿ya? Y finalmente, el nivel más bajo, que es el llamado nivel vulgar o marginal, que se caracteriza por la presencia de un léxico pobre, uso de barbarismos, de coprolalias, errores gramaticales de la regla lingüística y uso inadecuado de las palabras. Ahí en cierta manera también se mezcla con el aspecto de formal e informal. Cuidado con mezclar lo culto e inculto con lo formal e informal, son dos criterios distintos. Lo culto e inculto o estándar y vulgar tiene que ver con todos estos elementos diastráticos que en el fondo lo que hacen es establecer mi origen, ¿cierto? O mi exposición a cierta educación. En cambio, el registro formal e informal tiene que ver en cómo yo me adecuo a los distintos contextos, ¿ya? No culto inculto, sino que en un registro, por ejemplo, más distendido, que sería con mis amigos, informal, ¿ya? Que es una variable diafásica, y lo mismo con un registro más formal, que es cuando yo estoy en un cierto contexto más regularizado, ¿cierto? Más ajeno, etc., ¿ya?
En resumen, o sea, nosotros somos entonces personas que debiésemos ubicarnos dentro de estos niveles del lenguaje. De acuerdo, por ejemplo, al nivel que nosotros tenemos, ya que somos personas universitarias, debiésemos estar desde el estándar hacia arriba. La mayoría debe estar en un nivel estándar, ¿ya? Y obviamente con el paso del tiempo y la educación llegar a un punto en donde tengamos un lenguaje culto, ¿sí? Principalmente eso, bueno, eso aún se diferencia con el acceso a una educación superior. En resumen, el léxico de una lengua es una red amplia y diversa de conceptos motivada por variados fenómenos socioculturales, poniendo de manifiesto que la facultad mental del lenguaje cobra vida y evoluciona en el tiempo gracias a la exposición de ésta en un contexto social. Su riqueza, entonces, y su variabilidad son gracias a la diversidad de individuos que interactúan entre sí. Para nosotros los lingüistas, esta diversidad, la idea de que exista una variabilidad inmensa de formas lingüísticas, es lo que en el fondo es atractivo para investigar. Eh, y nos diferencia de lo que antiguamente había una lingüística que se llama prescriptiva, que era decir esto es lo que se utiliza bien y esto es lo que se utiliza mal, que es una parte de las gramáticas o una parte de la lingüística que lo que hace es educar a las personas en el uso correcto. La ciencia lingüística lo que hace es describir todos los fenómenos que existen. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros es muy importante esta variación lingüística. Y nuevamente, el lenguaje solo cobra vida cuando interactuamos con el resto. Muchas gracias, espero que haya quedado claro y nos vemos en la clase con las respuestas a las preguntas hechas en esta presentación. Adiós.